Hola a todos y todas, soy Shorts Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, reseñaré el cuarto disco de estudio de Bruce Dickinson, Accident of Birth, publicado en 1997, que en lo personal es mi disco favorito de su carrera solista, pero antes de meterme en el análisis de este álbum haré un poco de historia. 4 años habían pasado desde su salida de Iron Maiden, teniendo en cuenta que mientras estaba con la banda para 1990, había publicado su primer disco como solista, Tattooed Millionaire, que era una apuesta más cercana al hard rock. Se podía entender más como un intento de explotar la marca Bruce Dickinson. Estando fuera de la doncella, el tipo inició su viaje en solitario, publicando su segundo disco de estudio, titulado Balls to Picasso, que fue el producto de todas esas inquietudes musicales que tenía en la cabeza, que en cuestión de calidad musical para mí es superior a Tattooed Millionaire. Bruce contó con la colaboración de Roy Z y su banda norteamericana, Tribe of Gypsies. Dichos músicos no venían del palo del heavy metal, pero sí me pareció interesante el desenvolvimiento para ofrecerle un sonido potente a cada uno de los cortes, añadiendo ciertos elementos latinos, que en sí hizo un buen contraste con esa voz potente y característica de Dickinson. Si bien Bruce sentía que algo lo ataba a Maiden y lo que prácticamente quería era desligarse de la doncella de hierro, cosa que es imposible, o sea, el nombre de Bruce Dickinson siempre formará o formaría parte del recuerdo de la banda y de los fans. Pero bueno, Bruce cambió totalmente desde su estética, el look, cortarse la melena para su tercer disco. Ya no contó con los Tribe of Gypsies y Roy Z, reclutando a una banda más heterogénea, Alex Dixon a la guitarra, Alex Selena en la batería y Chris Day al bajo, y así crear Skunkworks, dejando de lado el metal más clásico y ofrecer un sonido más moderno. Para aquella época, es decir, para los 90, como fue el grunge, el rock alternativo, esa búsqueda de desligarse de su pasado lo llevó a este disco, modernizar su sonido adaptándose a las nuevas corrientes musicales de la época. Fue una lástima que no contara con el apoyo de Roy Z para este disco. Siento que cortó con esa evolución que estaba teniendo con Balls to Picasso. Skunkworks puede ser el disco olvidado de la carrera discográfica de Bruce. A pesar de eso cuenta con un nivel de producción impecable, suena bastante bien. Es más, cada instrumento se escucha potente y la voz de Bruce intacta, el tipo no perdía su estilo. Y en sí todo el conjunto, el grupo me recuerda a bandas de la época de los 90 como los Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, una onda así. Bebe un montón de las influencias de dichas bandas. No me gusta usar la palabra plagio, pero Bruce se inspiró demasiado de dicha movida de los 90. Como fue el boom del grunge y el rock alternativo, cada rola del disco no dura más de 4 minutos. Y debemos entender que Bruce con Skunkworks tenía un objetivo principal, alejarse por completo del sonido Iron Maiden y enaltecer su carrera en solitario, dar a conocer su capacidad artística y compositiva. Quizás no es el más dinámico, pero es un disco notable y siempre he mencionado que Skunkworks es el disco inteligente de Dickinson, y porque lo digo, aparte de desligarse de su carrera exitosa y legendaria de Iron Maiden, en este trabajo fue descubriendo nuevas formas de hacer música y perfeccionar su rango vocal, teniendo matices y registros que no se le han vuelto a escuchar, solo es de ponerle atención a su voz. Y al final Skunkworks fue publicado en 1996, haciendo una gira presentando los nuevos temas, pero Bruce se dio cuenta que con este álbum no la pegó, no tuvo una buena recepción y es entendible. O sea, Bruce venía del heavy metal más clásico y que el tipo apueste por un sonido diferente dentro del rock no terminó por convencer. Y bueno, terminado la gira llegamos a 1997, donde se metió en la fase compositiva de su nuevo disco, Accident of Birth. Creo que todos sabemos lo que significa Bruce Dickinson para el mundo del heavy metal, considerado como uno de los mejores vocalistas de los 80 y parte de los 90. Una voz prodigiosa, impresionante, conocido porque formó parte de Iron Maiden y que para 1997 formaba parte del recuerdo. Junto a Dio y Rob Halford, entre otros vocalistas, engrandecieron más el metal. La cosa es que mientras Bruce estaba en la creación de su cuarto disco como solista, Iron Maiden se encontraba convenciendo a la crítica y a sus fans con Blaze Bayley. Sinceramente yo no comparto la opinión sobre que la carrera discográfica de Bruce es mediocre. El tipo hizo cosas muy buenas, dejando de lado Tears of Dragon, que es un clásico impresionante y que puede ser la que represente la carrera de Dickinson.
pero tiene una buena cantidad de canciones buenísimas y que muestra las múltiples facetas de un músico que ha mostrado una cierta innovación dentro del metal. Aprovechando que ya no estaba en la doncella, exploró nuevas formas de crear música, muy alejado de lo que hacía con Steve Harris y compañía. Bueno, ya sabemos que con Skunkworks no la pegó, a pesar que es un disco que ha envejecido bastante bien. Fue un fracaso comercial y la crítica no aprobó el nuevo viaje musical de Bruce, a pesar que intentó adaptarse con las corrientes musicales de los 90. Pero tengamos en cuenta que Maiden estaba en la misma situación con The X Factor, que por cierto, si no han visto la reseña del The X Factor, aquí dejaré el enlace para que puedan verlo y conocer mi opinión. Para 1997 apostó fuerte y llamó nuevamente al amigo Roy Z y a su banda Tribe of Gypsies, además a un viejo amigo, hablo de Adrian Smith, aquel icónico guitarrista de Iron Maiden. Con dichos elementazos Bruce apostó por todo y con este nuevo álbum Bruce le dio a la tecla, supo encontrar la tan buscada dicotomía entre la modernidad y evolución. Accident of Birth está dotado de composiciones impresionantes y trabajadísimas. Eso es gracias a la excelente producción ruda de Roy Z. Claramente hay una actualización en su sonido, si bien Adrian Smith tiene mucho que ver en la calidad musical del disco. Ya sabemos que el tipo con la viola es un fenómeno, creando melodías solos espectaculares e inspirados. La pegó Bruce en incluirlo para la grabación de este Accident of Birth. Y abriendo un paréntesis, me gustaría reseñar el proyecto en solitario, ASAP, de Adrian Smith, y además creo que estuvo en otra banda llamada Psycho Motel, pero esto es para otro video. Pero volviendo al disco, para esta nueva placa los músicos trabajaron en conjunto, es decir, fueron a una, volviendo a la senda del buen heavy metal, el de los cortes impecables, el de los matices e influencias marcadas por el metal clásico, respetando aún más su núcleo. Se notan los aires ochenteros a lo largo del disco, pero con un cierto toque de modernidad, sin saturarlos demasiados. También podemos encontrar canciones más lentas, o las baladas donde incluyen violines o pianos, donde el poder vocal de Bruce se luce. La cosa que con la llegada de Adrian Smith sirvió para completar una banda que ya era bastante buena de por sí, en todos los aspectos. Me refiero a Roy Z y a su Tribe of Gypsies. Accident of Birth es un disco muy equilibrado, con sus partes melódicas, pero también con cierta agresividad. Tiene un sonido potente, rudo, pero a la vez trabajado. Algo interesante e importante a destacar es que Bruce Dickinson contrató a un viejo conocido y querido por los fans de la doncella. Hablo de Derek Riggs, el creador de las míticas portadas de Iron Maiden, y el Eddie the Head, ese advertising icon tan popular y significativo. La imagen de la portada presenta a un bufón espeluznante y desgarrador, que no sé si es verdad, pero Bruce lo apodó Edison. Al final, Accident of Birth es publicado el 3 de junio de 1997 por CMA International. El disco abre con Freak, ya de por sí es uno de mis temas favoritos y una de sus mejores aperturas, una rola brutal, potente con un ritmo pesado, denso, prestarle atención a la excelente ejecución en la batería que suena tronadora. Se nota la mano de Roy Z en la producción, las guitarras impecables, con cierto aire ochentero, y qué decir de la voz de Bruce recordando sus dorados años, tirando de agudos y melodías impresionantes. Adrian Smith fue un elementazo para este disco, el tipo nunca decepciona. Si bien Freak te puede recordar más a una onda más thrash que a un heavy metal, pero con todo eso es buenísima. Toltec 7 Arrival. No sé si dicho corte tuvo que ser el primer tema que funcionara como introducción al disco. No hay mucho que reseñar, solo nos prepara para el tercer tema. Star Children, que a la primera ya escuchamos los retumbos de bajo atronador con esa ejecución de batería con un ritmo crudo, inmenso de riffs, cortesía por Roy Z, que si bien la producción me recuerda un poco a aquel Balls to Picasso, Bruce estaba consciente que tenía detrás a una banda de un auténtico nivel, su voz sonando épica con mucha potencia. Recordemos que para 1997 ya era un tipo experimentado. Tolkien the Queen, bajamos un poco las revoluciones y Bruce nos regala una interpretación fantástica. Algo que he mencionado poco es que me gusta cuando Bruce toma esa faceta de contador de historias. El tipo, por medio de su teatralidad, sabe darte momentazos con su voz susurrado, suave y a la vez potente, con cierto dramatismo. Hablando de la parte musical, el corte te muestra varios pasajes, secciones melódicas, secciones densas,
entrelazadas con momentos eléctricos, y no sé por qué dicho tema me recuerda un poco a lo que hacían en Iron Maiden, o sea, cortes trabajados que te narra una historia desde la parte vocal como instrumental. Mención honorífica al pedazo de solo del señor Adrian Smith. Dark Side of Aquarius, un corte más melódico y muy bien trabajado, parecido al anterior, solo que este es más rápido. Nos topamos con un corte cambiante lleno de pasajes musicales, auténticos duelos de guitarra por Roisette y el señor Adrian Smith. Y no sé por qué es un corte que me huele a Maiden también, estoy seguro que a Harris le hubiese encantado este tema. Algo a destacar es el pletórico registro vocal de Bruce, o sea, no es nada nuevo, pero el tipo aplica una técnica medio operística que le permite llegar a grandes agudos a lo largo del corte sin olvidar los momentos más agresivos. Road to Hell, un tema compuesto por Adrian Smith. Ya desde el inicio va estampado con esos riffs frenéticos en clave guitarras gemelas, bien logradas, acompañado por la base rítmica que suena impecable, más la voz de Bruce sonando potente con mucha rabia, intercalando notas graves como también agudas. Con ciertas distorsiones se nota mucho la mano de Adrian Smith recordándote aquellos 80. Men of Sorrows. Se viene la power ballad del disco, siempre se le compara con Tears of the Dragon. Yo creo que ambos temas son buenísimos, cada uno tiene ciertos detalles que lo hacen único. Dicho tema se hizo para que la voz de Bruce se luzca cantando con mucho sentimiento. Men of Sorrows además va potenciado por un piano y una sección de cuerdas que le da mucha emotividad, en fin, un tema maravilloso. Accident of Birth es la que le da título al disco y con las varias escuchas que le di se ha convertido en uno de mis temas favoritos. Si bien es un corte al más puro heavy metal, tiene mucha influencia del metal industrial por esos efectos de la distorsión y de ecos tan utilizados que se van contrastando bastante bien, y bueno, qué decir de los solos inspiradísimos y magistrales. The Magician, otro tema que me gusta mucho, si bien acepto que la banda se dejó ir en piloto automático, no tiene algo que destaque, tiene ese ritmo rápido agregando elementos que potencian el corte, como son esos solos de guitarras y efectos del wah-wah, con numerosas repeticiones, una canción compuesta por Bruce Dickinson en colaboración con Roisette de forma mínima. Welcome to the Pit, ese corte recupera un poco la onda de aquel olvidado Skunkworks, sonidos con distorsiones, un corte denso, pesado, el trabajo en las guitarras es genial, se nota la mano de Adrian Smith y lo interesante también es la técnica vocal que aplica Bruce, haciendo tonos graves y altos, arreglos melódicos que encajen bastante bien a lo largo de la canción. Omega, no sé si a ustedes les recuerda a una onda que haría Maiden con sus futuros discos, me refiero a su etapa de los 2000. Omega comienza con ese medio tiempo, pareciendo una balada engañosa, pero acaba siendo un tema estructurado, teniendo varias secciones, partes tranquilas, rápidas, densas y así. Ambientada con esa forma de interpretar de Bruce, metiéndote en historia, incluye riffs pesados, la batería sonando tremenda, solos melódicos, medio neoclásicos. A partir del minuto 4 ya el corte se vuelve totalmente loco y solo queda disfrutarla del talentazo de cada uno de los músicos. En fin, una lástima que se le deje de lado a Omega, a mí me parece uno de los puntos altos del álbum. Y para cerrar el disco Ark of Space, un corte más folk que una balada acústica, aquí se luce Adrian Smith ya que demuestra otros dotes artísticos sin dejar de lado el protagonista de toda esta historia. Hablo del señor Bruce Dickinson, esa forma de interpretar tan sentida y casi dramática para concluir la obra. Accident of Birth quizás en mi humilde opinión puede ser el trabajo más completo de Bruce en solitario en todos los aspectos. Él supo tomar toda la experiencia previa, es decir sus discos anteriores, retomar todo lo bueno y desechar lo menos inspirado, teniendo además ese excepcional registro vocal, un disco que tiene guitarras más trabajadas, al igual que toda la sección rítmica.
Como mencionaba, el tipo supo crear un álbum que, si bien es tremendo, siento que salió en un momento difícil en la música. Hablo del heavy metal, ya que aparecían nuevas corrientes y no tuvo ese éxito que merecía, y recordemos que también para ese momento Iron Maiden comercialmente no le iba tan bien por todo lo que pasaba con The X Factor y Blaze Bayley. Estilos que surgieron desde finales de los 80 y principios de los 90 hizo que se perdieran por el camino excelentes álbumes del heavy metal o el hard rock, y este disco es uno de ellos. En conclusión, este disco es el punto más álgido de la trayectoria musical de este tipo. Dickinson volvió a sus raíces más maidianas, la esencia más heavy, donde colaboró nuevamente con Ray Z y sus Tribe of Gypsies, músicos de primera categoría. El disco no tiene un punto malo, cada rola es brutal. Sí, yo sé que cuando escuches el disco alguna canción va a sobresalir más que otra, y se puede decir que se reivindicó como uno de los mejores íconos del heavy metal de la época. La llegada de Adrian Smith fue un plus para el disco. Sabemos que el tipo es crack. No solo sirvió para complementar el disco, le inyectó su sello personal, solo recontra inspirado, siendo un presagio a lo que sucedería a futuro con el regreso de Iron Maiden para 1999. Hablo de la alineación clásica. Y estamos ante un disco buenísimo, y es que Accident of Birth es una obra muy completa y equilibrada con una producción brutal que le permitirá recuperar el crédito perdido entre los fans de toda la vida de la doncella. Un disco que debes de escuchar y tener en tu catálogo, imprescindible para cualquier seguidor del heavy metal. Luego se embarcó en una gira que a nivel comercial tuvo un éxito relativo, presentando las nuevas canciones de este disco, que creo que en Brasil tuvo mucho apoyo por los fans, para que en un año después publicara su quinto álbum de estudio titulado The Chemical Wedding, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste, y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.